Buenos días. Vamos a comenzar. Soy el doctor Rosso Bonega. Vamos a comenzar álgebra, la clase número uno. Comienza con ecuaciones lineales. Primero, cuerpos. En una gran parte de esta clase, las propiedades algebraicas de los números que se usarán se deducen fácilmente de la siguiente breve lista de propiedades de la adición y de la multiplicación. Se designa f Se designa f como el conjunto de los números reales, cero, o el conjunto de los números complejos, que cuenta con lo siguiente. La adición es conmutativa, donde x más y va a ser igual a y más x para cualquier x y de f. Segundo, la adición es asociativa, donde tenemos que x más el conjunto de y más z va a ser igual. Asociamos y más x más y va a ir unido a más z, donde para cualquier x, y z de f. El tercero existe un elemento único cero de f, tal que x más cero va a ser igual a x para todo x que pertenece a f. La cuarta sería, a cada x de f corresponde un elemento único menos x de f, tal que x más menos x va a ser igual a cero. La quinta tenemos, la multiplicación es conmutativa, que se cumple con x por el conjunto de y por z va a ser igual a y por z por s para cualquier x, y, z de f. La 7. Existe un elemento no nulo único de f, tal que x por uno va a ser igual a x para todo x de f. La octava sería, a cada elemento no nulo de x de f corresponde un único elemento x a la uno o uno sobre x de f, tal que x por x a la menos uno va a ser igual a uno. La multiplicación es distributiva, la 9 respecto a la adición. Es decir, x por y más z, entonces va a ser x por y más x por z para todo x, y z de f. Supóngase que se tiene un conjunto f de objetos x, y, z y dos operaciones sobre los elementos de f. Como sigue. La primera operación, llamada adición, asocia a cada par de elementos x, y de f un elemento x más y de f. La segunda operación, llamada multiplicación, asocia a cada par x, y de f un elemento x, y de f. Y estas dos operaciones satisfacen las anteriores, o sea, la uno y la 9, el conjunto F. Junto con estas operaciones se llama entonces cuerpo. Hablamos aproximadamente un cuerpo en un conjunto junto con algunas operaciones sobre los elementos de este, que se comportan como la adición, la sustracción, la multiplicación y la división, corrientes de los números en el sentido de que obedecen a las 9 reglas del álgebra dadas anteriormente, con las operaciones comunes y multiplicación. El conjunto C de los números complejos es un cuerpo como lo es el conjunto R de los números reales. En la mayor parte de la clase, los números que se usan pueden ser los elementos de cualquier f. Para permitir esta generalidad, se usará la palabra escalar en vez de número.
No perderá mucho el lector si siempre presupone que el cuerpo de los escalares es un subcuerpo de los cuerpos de números complejos. Un subcuerpo de un cuerpo C es un conjunto F de números complejos que es a su vez un cuerpo respecto a las operaciones usuales de adición y multiplicación de números complejos. Esto significa que el cero y el uno están en el conjunto F y que si X y Y son elementos de F, también lo son X más Y menos X por y X a la menos uno si X es diferente de cero. Un ejemplo de un subcuerpo semejante es el cuerpo de los reales. En efecto, si se identifican los números reales como los números complejos A más B, A más BI, para los que B es igual a cero, el cero y el uno del cuerpo complejo son números reales. Y si X y Y son reales, también lo son. X más Y menos X por y X a la menos uno. Si X es diferente a cero, daremos otro ejemplo más adelante. Lo peculiar de los subcuerpos en nuestro estudio es esencialmente lo siguiente. Si se está operando con escalares que forman un cierto subcuerpo de C, entonces la ejecución de las operaciones adición, sustracción, multiplicación o división con estos escalares no salen del subcuerpo dado. El ejemplo uno sería el conjunto de los enteros positivos. Uno, 2, 3 no es un subcuerpo de complejo por varias razones. Por ejemplo, cero no es un entero positivo. Para ningún entero positivo n es menos n un entero positivo. Para ningún entero positivo n, excepto uno, es uno sobre n en entero positivo. El ejemplo 2. El conjunto de los enteros, menos 2 menos uno 0 1 2 infinito, no es un subcuerpo de C, porque para un entero n y uno menos 1 sobre n, no es un entero al menos que n sea uno o menos uno con las operaciones usuales y la adición y la multiplicación. El conjunto de los enteros satisface todas las condiciones 1 y 9 con excepción de la condición 8. El ejemplo 3 sería el conjunto de los números racionales, esto es, números de la forma P sobre Q, tal que P y Q pertenecen a los números enteros y Q es diferente de cero, es un subcuerpo del cuerpo de los complejos. La división que no es posible en el conjunto de los enteros es posible en el conjunto de los números racionales. Hay que verificar que cualquier subgrupo de C debe contener a todo número racional. El ejemplo 4 sería el conjunto de todos los números complejos de la forma x más y raíz de 2, donde x y y son racionales, es un subcuerpo de los complejos. Se deja para que comprueben. En los ejemplos y ejercicios de esto, deberá suponer que el cuerpo considerado es un subcuerpo de los complejos, a menos que expresamente se establezca que es un cuerpo más general. No queremos volver sobre este punto, sin embargo, se debe indicar que se adopta tal supuesto. Si F es un cuerpo, es posible a veces sumar la unidad uno, asimismo un número finito de veces y obtener cero. Uno más uno más uno más uno va a ser igual a cero. Esto no sucede en el cuerpo de los números complejos, ni ningún subcuerpo suyo. Si eso sucede en F, entonces el menor n, tal que la suma de los n es cero. Se llama características del cuerpo F. Si ello no sucede en F, entonces por alguna extraña razón, F se llama un cuerpo característico de cero. A menudo, cuando se supone que F es un cuerpo de C,
de C lo que quiere garantizar es que F es un cuerpo característico cero, pero en una primera exposición de álgebra lineal es preferible no preocuparse mucho con respecto a las características de los cuerpos. Anillos conmutativos. Comenzaremos repasando lo que es anillos y homomorfismo de anillos. Un anillo A es un conjunto de dos operaciones binarias, suma y multiplicación, tales que uno A es un cuerpo abeliano con respecto a la adición, de modo que A tiene un elemento cero denotado por cero y para X que pertenece a A tiene un inverso aditivo menos X. La multiplicación es asociativa. X por Y de Z va a ser igual a X por Y de Z y distributiva respecto a la adición. X por Y más Z va a ser igual a X por Y más Z de Y. Consideramos los anillos conmutativos. Tercero sería X por Y va a ser igual a YX para todo X que pertenece, XY que pertenece al conjunto A y tiene un elemento de identidad denotado por uno. El cuarto sería, existe un 1 que pertenece al conjunto A, tal que X por uno va a ser igual a uno por X, que va a ser igual a X, para todo X que pertenece al conjunto A. El elemento de identidad es entonces único. A lo largo de la clase, el término anillo se referirá a un anillo conmutativo con un elemento identidad, es decir, un anillo que satisface los axiomas 1 a 4 anteriores. Observación. No excluimos la posibilidad en 4 de que uno sea igual a cero. Si es así, entonces para cualquier X que pertenece a A, tenemos que X va a ser igual a X por uno, donde va a ser igual a X por cero, donde va a ser igual a cero. Por lo que A tiene solo un elemento, cero. En este caso, A es un anillo cero denotado por cero, por abuso de notación. Un homomorfismo de anillo es una aplicación F de un anillo A en un anillo B, tal que se tienen estas condiciones. F de X más Y va a ser igual a F de X más F de Y, de modo que F es un homomorfismo de grupos abelianos y por lo tanto también F de X menos Y va a ser igual a F de X menos F de Y, o sería también F de menos X va a ser igual a menos F de X, F de cero va a ser igual a cero. Tenemos la segunda condición que dice F de XY va a ser igual a F de X por FY. La tercera condición sería F de uno va a ser igual a uno. En otras palabras, F respecto a la adición, la multiplicación y el elemento neutro. Un subconjunto S de un anillo A es un subanillo de A y si S es cerrado bajo la adición y la multiplicación, y contiene el elemento identidad de A, la aplicación identidad de S en A es entonces un homomorfismo de anillo. Si F de A implica B y G de B implica C son homomorfismos de anillo, entonces también lo es su composición de G de A implica C. Un ideal A de un anillo A es un conjunto de A que es un subgrupo aditivo y es tal que A sub A está incluido en A. Es decir, X pertenece a A y Y pertenece a A, implican que X por Y pertenece al elemento A. El grupo cociente A sobre el elemento A hereda una multiplicación definida de la forma única de A, lo que lo convierte en un anillo, llamado anillo cociente o anillo de la clase de residuo A sobre el elemento A. Los elementos de A sobre los elementos del conjunto A sobre el elemento A son los conjuntos del elemento A
en el conjunto A. Y la función phi de A implica A sobre el elemento A, que asigna a cada X que pertenece a su clase lateral X más A, es un homomorfismo de anillo sobreyectivo. Con frecuencia utilizaremos este hecho. La siguiente proposición dice, existe una correspondencia biunívoca que preserva el orden entre los ideales B de A, de los elementos de B del conjunto A, que contienen elementos de A y los ideales B negativos de A sobre el elemento A, dado que B es igual a phi a la menos uno de B. Esa es la proposición. Entonces, si solo si f de A implica B, es cualquier homomorfismo de anillo, el núcleo de F, que sería igual a F a la menos uno de cero, es un ideal de A, del elemento A, del conjunto A, y la imagen de F, que sería igual a F de A, es un subanillo de C de B. Y si F induce un homomorfismo de anillo de A sobre el elemento de A, entonces es igual a C. En esta ocasión usaremos X idéntico a Y, modo de A. Esto significa que X menos Y pertenecen al elemento A. Un divisor de cero es un anillo A, es un elemento X que divide a cero, es decir, para lo cual existe un Y diferente a cero en A, tal que X por Y va a ser igual a cero. Un anillo sin divisores de cero es diferente a cero y en el cual uno es diferente a cero se denomina dominio íntegro. Por ejemplo, los números enteros y K desde X sub 1 hasta X sub n, cuando K es un cuerpo y X sub i indeterminado, son dominios íntegros. Un elemento X que pertenece al conjunto A es nilpotente si X a la n va a ser igual a cero para algún n mayor a cero. Un elemento nilpotente es un divisor de cero, a menos que A sea igual a cero, pero no a la inversa en general. Una unidad en A, en el conjunto A, es un elemento X que divide a uno, es decir, un elemento X tal que X por Y va a ser igual a uno para algún Y que pertenece al conjunto A. El elemento Y está entonces determinado unívocamente por X y se escribe X a la menos uno. Las unidades en A forman un grupo abeliano multiplicativo. Los múltiplos a X de un elemento X que pertenece a A forman un ideal principal denotado por X o X de A, donde X es una unidad si solo si X es igual a A o igual a uno. El ideal cero se suele denotar por cero. Un cuerpo es un anillo A en el que uno es diferente a cero y todo elemento distinto de cero es una unidad. Todo cuerpo es un dominio entero, pero no a la inversa. Los enteros no es un cuerpo. La proposición 1.2 sea un anillo diferente de cero, entonces las siguientes equivalencias. La primera sería A es un número, es un cuerpo. La segunda sería los únicos ideales en A son cero y uno. Y la tercera equivalencia sería todo homomorfismo de A es un anillo distinto de cero. B distinto de cero y B es inyectivo. Veamos la demostración. La primera dice A es un cuerpo. Entonces la I implica la segunda. Sea el elemento A diferente a cero, un ideal en A, entonces contiene un elemento distinto de cero. Elemento X. X es una unidad, por lo tanto A
no está incluido y no es igual a X, por lo tanto, el elemento A es igual a uno. Tenemos la siguiente condición que sería la equivalencia 2 implica la equivalencia 3. Sea phi de A implica B un homomorfismo de anillo. Entonces, Ker de phi es un ideal diferente a uno en A. Por lo tanto, Ker de phi es igual a cero. Por lo tanto, phi es inyectivo. Tenemos la demostración donde el tercero implica el primero. Sea X un elemento de A, que no es una unidad, entonces X es diferente a uno. Por lo tanto, B es igual a sobre X. No es el anillo cero. Sea phi de A implica B, el homomorfismo natural de B sobre el homomorfismo natural de A sobre B con núcleo X, por hipótesis, phi es inyectivo. Por lo tanto, X es igual a cero. Por lo tanto, X es igual a cero. El conjunto es igual a cero y el elemento es igual a cero. ¿Qué es lo que se quiere demostrar? Un ideal P en A es primo si P es diferente al conjunto uno. Y si no existe ningún ideal tal que M está incluido en A o está incluido en uno, inclusiones estrictas equivalentemente. P es primo. Si solo si A sobre P es un dominio entero. Tenemos que M es maximal si solo si A sobre M es un cuerpo. Por los puntos arriba 1.1 por las proposiciones y la 2 1.2. Por lo tanto, un ideal maximal es primo, pero no a la inversa en general. El ideal cero es primo si solo si A es un dominio cero. Si F implica B es un homomorfismo de anillos y Q es un ideal primo en B, entonces F a la menos uno de Q es un ideal primo en A, puesto que A sobre F menos uno de Q es isomorfo a un anillo B sobre Q y por lo tanto no tiene divisor cero, diferente a cero. Pero si n es un ideal maximal de B, no es necesariamente cierto que f a la menos uno de n es maximal en A. Lo único que podemos afirmar con certeza es que es primo. Ejemplo, A es igual a los enteros, B es igual a los racionales y n es igual a cero. Los ideales primos son fundamentales para toda el álgebra conmutativa. El siguiente teorema y sus corolarios garantiza que siempre haya un suministro suficiente de ellos. El teorema 1.3 nos dice, todo anillo A diferente a cero tiene al menos un ideal maximal. Recuerde que anillo significa anillo conmutativo con uno. La demostración sería, esto es una aplicación estándar en el lema de SOR. Sea S un conjunto parcialmente ordenado, no vacío, es decir, se nos da una relación X menor o igual a Y en S, que es reflexiva y transitiva, en tal que X menor o igual a Y menor o igual a X, juntos implican X igual a Y. Un subconjunto T de S es una cadena si X es menor o igual a Y o Y es menor o igual a X para cada par de elementos X, Y en T. Entonces, el lema de SOR puede enunciarse de la siguiente manera. Si cada cadena TDS tiene una cota superior en S, es decir, si existe X que pertenece a S, tal que T es menor o igual a X para todo T que pertenece a T mayúscula, entonces S tiene al menos un elemento maximal. Para una demostración de la equivalencia de SOR, del lema de Sot con el axioma de elección, el principio de un buen orden. Sea la sumatoria, se asigna el conjunto de todos los ideales.
diferente a uno, al conjunto uno en el conjunto A. Ordene es sigma por inclusión. Sigma no es vacío, ya que cero pertenece a sigma. Para cualquier lema de Sol, nos permite demostrar que toda clase, que toda cadena en sigma tiene un límite superior en sigma. Sea entonces A sub alfa en una cadena de ideales en sigma, de modo que para cada par de índices alfa beta tenemos que A sub alfa está incluido y es igual a sub B, o A sub beta está incluido o es igual a sub alfa. Sea A igual a la unión de sub alfa por A sub A, de A sub alfa. Entonces, A es un ideal, verifique esto, y uno pertenece a A porque uno es, no pertenece al conjunto A sub alfa para todo alfa. Por otro lado, A pertenece a signo y A es un límite superior de la cadena. Por lo tanto, según el lema de Sol, sigma tiene un elemento maximal. Veamos el corolario número 1.4. Si A es diferente al conjunto uno, es un ideal de A. Existe un ideal maximal de A que contiene A, demostración. Aplique 1.3, el corolario 1.3 a A sobre el elemento A, teniendo en cuenta que 1.1 alternativamente modifique la demostración 1.3. El corolario 1.5, todo elemento no unidad de A está contenido en un ideal maximal. Observaciones. Primero, si A es un noetheriano, podemos evitar el uso del lema de Sol. El conjunto de todos los ideales es diferente a uno, tiene un elemento maximal. El segundo dice, existen anillos con exactamente un ideal maximal. Por ejemplo, los cuerpos de un anillo A con exactamente un ideal maximal M se denomina anillo local. El cuerpo K es igual a A sobre el elemento N, se denomina cuerpo residual en A. La proposición 1.6 dice primero sea A un anillo y M va a ser igual a 1. Un ideal de A tal que X pertenece a A menos M es una unidad en A, entonces A es un anillo local y M es un ideal maximal. La segunda condición se tiene que sea A un anillo y M un ideal maximal de A, tal que cada elemento de uno más M, es decir, cada uno más M, donde X pertenece a M, es una unidad en A, entonces A es un anillo local. La demostración. Primero, todo ideal es diferente a uno. Consiste en elementos no unitarios, por lo tanto, este contenido no es M, es el único ideal maximal de A. El segundo, para la segunda demostración, sería, sea X que pertenece a A menos M. Como M es máximo, el ideal generado por X y M es uno, por lo tanto, existen Y que pertenece a A y T que pertenece a M, tal es que X por Y más T es igual a uno. Por lo tanto, X es igual a uno menos T pertenece a uno más M y por lo tanto es una unidad. Ahora hay que usar Y para demostrarlo. Un anillo con un número finito de ideales máximos se denomina semilocal. Ejemplo, primero sería A va a ser igual a K
del conjunto X1 hasta Xn. Y K es un cuerpo, sea F que pertenece a un polinomio irreducible. Por factorización única, el ideal de F es primo. El segundo, tenemos que si A es igual a los enteros, todo ideal en los enteros tiene la forma M. Para algún M mayor o igual a cero, el ideal M es primo si solo si M es igual a cero o un número primo. Todos los ideales P, donde P es un número primo, son máximo. Entero sobre P es el cuerpo de los P elementos. Lo mismo se cumple en el ejemplo uno para n igual a uno, pero no para n mayor a uno. El ideal n de todos los polinomios en A va a ser igual a k del conjunto x sub 1 hasta x sub n con término constante cero es máximo, ya que el núcleo del homomorfismo de A es igual a k que aplica f que pertenece a A o f de cero. Pero si n es mayor a uno, m no es un ideal principal, de hecho requiere a elementos n generados. El tercero sería un dominio de ideales principales, un dominio íntegro, en el que el ideal es principal. En dicho anillo, todo ideal primo distinto de cero es maximal. Pues si el conjunto X es diferente a cero, es un ideal primo y el conjunto Y no está incluido en el conjunto X, tenemos que X pertenece al conjunto Y. Digamos que X va a ser igual a Y por Z, de modo que Y por Z pertenece al conjunto X y Y no pertenece al conjunto X. Por lo tanto, los enteros pertenecen a X. Digamos que los enteros va a ser igual a t por x, entonces x va a ser igual a y por z y donde va a ser igual a y por t por z, de modo que y por t va a ser igual a uno y por lo tanto y va a ser igual a uno. La proposición uno por t va a ser igual. El conjunto R de todos los elementos nilpotentes en un anillo A es un ideal y A sobre R no tiene ningún elemento nilpotente diferente de cero. La demostración sería la siguiente. Si X pertenece a R, claramente A por X pertenece a R para todo A que pertenece a, sea XY que pertenece a R, supongamos que X a la n va a ser igual a cero y Y a la n va a ser igual a cero, según el teorema del binomio, válido en cualquier anillo conmutativo. X más Y elevado a la n más n menos uno es una suma de múltiplos enteros de productos X a la R por X a la S, donde X, R más S va a ser igual a M más N menos uno. No podemos tener R menor o igual a M y S, R menor a M y S menor a N. Por lo tanto, cada uno de estos productos se anula y por lo tanto, X más Y a la N más N menos uno es igual a cero. Por lo tanto, X más Y pertenece a R y por lo tanto R es un ideal. Sea X negativo que pertenece a A sobre R representado por X que pertenece a A. Entonces, X negativo a la N está representado por X a la N, de modo que X negativo a la N va a ser igual a cero. Eso implica que X a la N pertenece al conjunto R. Eso implica que X a la N elevado a la K va a ser igual a cero. Por algún K mayor a cero. Eso implica que X pertenece a R, donde implica que X negativo va a ser igual a cero, que es lo que se quiere demostrar. El ideal R se llama nil radical de A. La siguiente proposición, una definición alternativa de R. Proposición 1.8. El nil radical de A es la intersección de todos los ideales primos de A. La demostración.
sea R' la intersección de todos los ideales primos de A. Si X pertenece a A, es nilpotente. Y si P es un ideal primo, entonces f a la n es igual a cero, que pertenece a P para algún n mayor a cero. Por lo tanto, f pertenece a P porque P es un primo, por lo tanto, f pertenece a R'. Por el contrario, supongamos que f no es nilpotente. Se asigna el conjunto de ideales A con la propiedad n mayor a cero, implica que f a la n es diferente, no pertenece a, bien, con esta clase podemos incluir o ya podemos hacer la eh, la primera tarea que ya se envió a la página donde va a ir cuerpos de de ecuaciones lineales, va a ir también varios ejercicios de matrices con determinantes, eh, matrices con determinantes y una serie de condiciones que se van a dar ahí para luego, para luego encajarnos en lo que va a ser los segundos ejercicios. Entonces, con estas condiciones ya podemos trabajar los primeros ejercicios y este, claro, va el grupo cíclico, el teorema de Lagrange, teorema de transformación y isomorfismo, la acción de un cuerpo sobre un conjunto, teoremas, grupos solubles. Tenemos anillos de integridad de cuerpos, anillos cocientes, anillos de polinomios sobre cuerpos ideales, máximos e ideales primos, polinomios irreducibles. También tendremos ejercicios sobre fórmulas clásicas, cuerpo de raíces, eh, el grupo de Galois, raíces de la unidad, solubilidad de radicales, independencia de características, extensiones de Galois, el teorema fundamental de la teoría de Galois, las aplicaciones, el teorema de Galois discriminante, el grupo de Galois de cuadráticas, cúbicas y cuárticas, las teorías de grafos, las teorías combinatorias y teorías de números. Cualquier cuestión que tengan me pueden ubicar en mi correo rosovanegas@gmail.com y para darles algunas direcciones, si me quieren escribir por el correo o por el número 0424-730-9616, nos pueden mandar WhatsApp y vamos a tener para algunas biografías, pues pueden buscar el álgebra moderna de la serie Chao de McGraw-Hill. Ese es álgebra moderna de Aires. También tenemos el GESTE, álgebra moderna editorial Trillas. Tenemos este GESTE, álgebra abstracta, grupo editorial iberoamericano.
Tenemos de Kunz, Introducción Conmutativa, Álgebra y Álgebra y Geometría. Tenemos también el de Atillat, McDonald, Introducción al Álgebra. Y tenemos el de Matsumura, que es el álgebra conmutativa de Benjamín Nueva York, Stuart Galois, teoría, y en la tercera edición. Entonces, cualquier cosa, pues se pueden comunicar conmigo por esos medios. Bueno, hasta luego.